Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación, y también los que estarán luego leyendo o escuchando esta enseñanza bajo carpa. Que las bendiciones del ángel del pacto, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra el entendimiento en esta ocasión y las escrituras para comprender todo su programa correspondiente a este tiempo final. Hoy viernes 17 de abril de este año 2026. Buscamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, donde nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los profetas inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra. En el mensaje lo que retiene al Señor Jesucristo en el trono de intercesión, predicado el 11 de noviembre del 2001 en Calley, Puerto Rico, dice: ahora encontramos que para este tiempo final, la vida y ministerio de nuestro hermano Branham es una mina de riquezas espirituales que están en tipos y figuras como el oro y también como los diamantes que se encuentran en una mina, y el que no sabe lo que ha encontrado no sabe el valor que hay en esa mina. Y nuestro hermano Branham y su familia son una mina llena de riquezas espirituales para la iglesia de Jesucristo en tipos y figuras que serán cumplidos en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Él nos escribió en una ocasión, miren, dice: hermana Meda Broy es tipo de la iglesia novia de Cristo, recibiendo a Elías antes del día de venganza de nuestro Dios, o sea, la gran tribulación. Antes, Cristo se casa con su iglesia novia, ¿para qué? Y ahí lo deja. Y entonces escribe: Rebeca es igual grupos, Sara es igual grupos, José es igual la venida de Cristo a través de su iglesia en el ángel del Señor Jesucristo. Los hijos de nuestro hermano Branham reflejan, son tipos y figuras de lo que estaría ocurriendo en la edad de la piedra angular. Y José, vean, representa, tipifica la segunda venida del Señor, y en ese instrumento en donde el Espíritu Santo, que es el que estaría en medio de esa iglesia, llevando a cabo y cumpliendo su venida, como fue prometido. Por lo tanto, José Branham es el que representa, tipifica a ese último mensajero de la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciéndolo aquí. Ahora miren, en la página 80 del mensaje de los 7 sellos en español, vamos a buscar el libro de los sellos para tener ahí esta parte que se habló, página 80 del libro de los sellos.
dice: ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Él sabía o él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora, ahí a la derecha, escribe 2000 años. Ahora él está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Él viene para abrir, aquí en el otro libro, a la izquierda, escribe 2000 años también. Y unas fechas muy importantes allí de este séptimo milenio. Ahora sigue diciendo: Él viene para abrir los sellos y soltar todos los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Y aquí en el libro rojo escribe séptimo ángel dispensacional, porque en el reverendo William Branham, siendo el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia gentil, tipifica al séptimo ángel mensajero dispensacional de la dispensación de reino. Y acá en el azul escribe a la izquierda al séptimo ángel. Ya sabemos que es el séptimo ángel dispensacional. Así lo dijo él. Un poquito antes: los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dijo él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Dios lo ha retenido y es un misterio. Pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Y aquí escribe a la izquierda león y abajo en el margen escribe león rey. Y en este otro, en el azul, abajo en esa página 80, escribe: se reflejó en el séptimo ángel de la séptima edad lo que hará en el séptimo ángel dispensacional de la séptima dispensación del reino, que es el ángel de Jesús. El ángel de Jesús es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo él prometió que se haría carne en el fin del tiempo. Ahora sigue diciendo él en el mensaje, luego de leer esta escritura, dice: ahora vean, cuando Cristo sale del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y lo trae para el séptimo ángel. Para el séptimo ángel dispensacional. Ahora él dice: pero ya él se fue. O sea, el hermano Branham, pero ya él se fue. Pero tiene que estar un séptimo ángel mensajero aquí en la tierra. Y el único que para este tiempo final estará en la tierra será el séptimo ángel mensajero dispensacional. Miren qué claro, él ahí nos habló de que cuando eso se cumpliera, tenía que estar en la tierra un mensajero, el instrumento de Dios para el fin del tiempo, el Benjamín de los profetas, para recibir a ese ángel fuerte, para recibir la venida del Señor. Por eso en el mensaje que predicó en Chile, allí nos dijo: todavía la segunda venida de Cristo no se ha cumplido, todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado, porque todavía se estaba viviendo la dispensación de la gracia. Y aunque se estaba viviendo en ese entrelace dispensacional, tenía que estar ya en la tierra ese instrumento para cuando se cumpliera la venida de Apocalipsis 10, que es la venida del ángel fuerte con el librito en su mano. Ya ese instrumento estaría grande y podría comenzar esa era mesiánica. Ahora miren en el libro de los sellos, en la página 90,
nos dice, esto sí que fue un jubileo. Arriba escribe ahí, año 50 del jubileo. Y un tiempo muy tremendo cuando aquel cordero salió. ¿Ve usted? El libro de los misterios aún en el cielo está sellado. Usted dice, ¿está mi nombre? No sé, ojalá. Y si su nombre está, es que fue escrito allí antes de la fundación del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y él tomó el libro, Gloria, lo abrió y le quitó los sellos, y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Y aquí, en la página 90 abajo, a la derecha, dibuja una estrella de David, una piedra angular, y las edades y la flecha ahí hacia la piedra angular. Su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo, ahí su séptimo ángel para revelarlo va, y ahí la flecha hacia la piedra angular. Y acá en el otro libro azul, a la izquierda, ahí a mitad de ese párrafo que leímos, dibuja una estrella de David. También escribe futuro. Y también abajo a la izquierda escribe séptimo ángel dispensacional. Ahora sigue diciendo él, ese libro de los 7 sellos es el libro de la vida del Cordero. Es el acta del título de propiedad de toda la creación. Por lo tanto, es el título de propiedad que contiene todo lo que Cristo redimiría con su sangre preciosa. Ahora vamos a leer otro lugar en la página 84. Dice, del libro de los sellos, dice, ahora vamos a leer allí esa parte que se leyó del libro de los sellos. Dice, ya sea que duerma con Dios en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o aún en la séptima vigilia, donde quiera que suceda lo que sucederá, la trompeta de Dios sonará, y esa última trompeta sonará al mismo tiempo cuando el último ángel esté predicando su mensaje y cuando se abra el último sello. Él dijo en este mismo libro de los sellos que la séptima trompeta suena cuando el séptimo sello es abierto. Y la última trompeta sonará y el Redentor venga para tomar su posesión redimida, su posesión redimida. Y ahí a la izquierda hacia arriba escribe la trompeta y escribe a la izquierda trono. La iglesia lavada en la sangre. Y a la derecha escribe séptimo sello. Y acá en el azul dibuja una piedra angular las edades, y escribe trompeta, la trompeta, o trompeta, escribe trompeta. Y aquí en este otro es que escribe lo que les leí de memoria. Vamos a leer el próximo párrafo, miren, que él ahí continúa. Dice, ahora toda la creación está en sus manos, el plan entero de la redención está sellado con 7 sellos, misteriosos en este libro que él tomó. Ahora fíjense bien, solo él puede revelarlo a quien él desea. Lo tiene en la mano y prometió que sería revelado en este tiempo. Está sellado con 7 sellos misteriosos. Eso es el libro de la redención. Aquí escribe el libro y miren en este, ahí es que escribe, cuando se abra el séptimo sello sonará la trompeta final. Ahí es que está, en este otro es que estaba eso escrito. Ahora, él sigue diciendo, ahora vean acá en la página 86, dice, ahí brinca la página 86. Vamos a la página 86. Ahí donde dice, comienza a leer, ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino. Ahí a la derecha escribe el reino. Y acá a la derecha escribe futuro. Su novia, ¿ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará?
del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos y de todas las partes que fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso, y escribe sexta dimensión encima, y donde quiera que se encuentren, Él llamará y ellos responderán. Amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos los reconocieron. Luego, para ese tiempo, el tiempo no será más. Y ella escribe encima la dispensación de la gracia, de redención. Y a la derecha escribe futuro. En este otro, y también aquí a la derecha escribe trono. El tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora Él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser león, un rey, para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y Él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Y escribe pararse en la piedra angular para juzgar al mundo. Y a la izquierda de una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Acá en la página 86, abajo a la izquierda escribe juicio. Y acá también escribe trono en el otro libro, a la izquierda ahí en la página 86 abajo, a la izquierda escribe trono. Y en la 87 acá en este otro libro escribe futuro, escribe cordero y también escribe león juez. Y en el margen acá arriba, en el rojo, el libro rojo escribe arriba, ya no es cordero, sino león. León, raya, rey. El sexto sello es igual, juicio. Ya estos escritos los tenemos, pero estamos dando una repasada. Ahora vean, él sigue diciendo aquí. En el tiempo de nuestro hermano Branham, todos pensaron que ya todo estaba cumplido. Que ya Cristo el Cordero Jesucristo, había salido del trono del Padre y ya se había acabado la misericordia, y que ya habían entrado todos los escogidos que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Vean, todos pensaban eso en ese tiempo, pero Él no puede salir del trono del Padre hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Ahora vean que así pasó con diferentes profetas que ellos hablaron como en primera persona. Miren este mensaje titulado El reino del rey. Ahí dice, ahora veamos también una cosa muy importante que no se nos debe pasar por alto. Cada uno de los instrumentos de Dios del pasado, cada uno de los profetas de Dios, ellos cuando hablaron de la venida del Señor y las cosas que serían hechas en la venida del Señor, encontramos que los profetas de Dios hablaban como si ellos estuvieran hablando de ellos mismos. Y ellos hablaban de tal manera que cualquier persona que los oía pensaba que esas cosas se cumplirían en ellos y no en otra persona que habría de venir más adelante. Ahora vean, aquí en la página o en la Biblia, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora vean, ahí dibujó esta estrella de David a la izquierda, en ese verso 12. En el verso 11 dibujó también una estrella de David a la izquierda. Ahora vean, los profetas anunciaban ya de antemano esos sufrimientos que el Señor en su venida serían manifestados, o sea, ya sería el cumplimiento pleno, la realización de eso que ellos habían hablado y hablaban como si eran ellos mismos. Ahora él pone el ejemplo, miren, de David. Dice, por ejemplo, encontramos a David, que fue rey y profeta. Siendo profeta, pues profetizó, y él, cuando se vio en aquella etapa difícil de su vida, siendo perseguido y habiendo sido rechazado como rey sobre su pueblo, él dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Eso está allí en el Salmo 22, ahí verso 16 dice, porque perros me han rodeado. Ahí encima escribe, gentiles romanos. Ahora, él ahí le llama perros. En esta otra Biblia escribe perros a los lados, al lado derecho. Y aquí en esta escribe gentiles romanos. Eran unos perros. Ahora vean, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miren, él hablando allí exactamente lo que luego le pasó al Señor en su primera venida. Y cualquiera podía decir, ya eso se cumplió en David, ya David lo habló y él estaba, ahora él aquí es que él dice, miren, sigue diciendo, así que estaba muy delgado, había sufrido tanto espiritualmente y físicamente también seguramente, que había rebajado tantas libras y estaba tan delgado que podía contar todos sus huesos. Siendo un rey, mire la condición en que se encontraba. Y él estaba hablando en el Espíritu de Dios. Y nos dice la Escritura que los profetas de Dios profetizaron. ¿Cómo? Profetizaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por lo tanto, era el Espíritu de Dios poniendo en su boca, en su corazón y en su boca las palabras que debían ser habladas, para luego de ser habladas, Dios poderlas cumplir. Porque para Dios cumplir algo, para Dios hacer algo, primero es hablado, y para ser hablado tiene que haber un velo de carne que en la Escritura es conocido como un profeta, y a ese profeta tiene que venir el pensamiento de Dios, tiene que venir al corazón y ser inspirado ese hombre de Dios, para hablar eso que ha venido a él. Vean, todo tiene que ser hablado. Y cuando lo habla, entonces es la palabra de Dios hablada. Es como el doctor William Soto y el reverendo William Branham. Miren, ellos en varias ocasiones hablaban como si en ellos se estaba cumpliendo la segunda venida del Señor. Y miren, en uno de los lugares donde el hermano Branham habló de ese jinete del caballo blanco, que es la venida del Señor, en la página 166 del párrafo 1485,
del libro de citas dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo. Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos. Ve ahí, ya se coloca como si él fuera el que cumpliría esa promesa de la venida del Señor, pero por cuanto era el espíritu de Elías que estaba en él, y Elías viene como uno de los dos olivos, estaba hablando como si fuera él, porque tiene que ser hablada esa palabra por boca de un ser humano. Miren, él ahí encima escribe: quinto Elías, segundo Moisés. Quinto Elías y segundo Moisés. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto como estemos casi listos. Ven ustedes, es una promesa. Y esa promesa está en Apocalipsis capítulo 19. Ahí a la derecha escribe: el oeste, vendrá un jinete en un caballo blanco. Ya es identificado el lugar. Y si se cumplió ya en Norteamérica la venida del séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, pues queda la América Latina y el Caribe. Y ahí es donde esa promesa sería realizada. Y abajo escribe, estoy en el libro de citas, página 166, abajo escribe: los 7 ángeles vinieron al oeste, el occidente, porque la venida del Señor, y ahí está cortado, la venida del Señor se cumpliría en el oeste. Ahora arriba en ese párrafo escribe: cabalgaremos esta senda otra vez. ¿Ven? Él hablaba como si fuera él el que cumpliría esa promesa. Ahora vean, miren, el doctor William Soto, cuando ya está en ese último año, en el 2016, allí nos habló al final. Él allí habló en ese congreso de rabinos en la Argentina. Miren, él dijo allí: ya tengo 76 años y no tengo tiempo para perder ni con los gentiles ni con los judíos. He sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas nuevas para Israel. Y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Ahora ya él ahí está identificándose como ese ángel que vino a traer las buenas nuevas, las noticias para la iglesia novia. Pero en muchos mensajes antes, en la década del 70, del 80, del 90, había hablado como si en primera persona, y muchas personas pensábamos así, todos pensábamos de esa forma, en donde él, cuando hablaba, pensábamos que en él era que estaba cumpliendo eso que estaba diciendo. Y va a encontrar muchos mensajes que él habla que se estaba predicando los truenos, que se estaba en la edad de piedra angular. Recuerden, todo eso estaba tipificando, mostrando lo que sería la realidad, pero tenía que ser hablado por un profeta. Tan sencillo como eso. Todo es tan sencillo. Por eso es que hasta los niños en este tiempo lo pueden comprender. Ahora, miren aquí, en el mensaje El retorno de Elías, ahí nos habló un poquito más claro de lo que él estaba llevando a cabo. Esto fue el 10 de noviembre del 2007. Ese congreso fue el finales del 2016. Ya en el 2017 le fue dicho que ya su tiempo había terminado. Y él pidió más tiempo. Y vean ustedes, Dios se lo concedió. Pero para regresar, vean, tenía que hablar la palabra un profeta y traerlo a vida. Hubo alguien allí que habló la palabra. Ahora ven ustedes que luego él dice que no se podía presentar solo. Está hablando lo que sería ese séptimo ángel dispensacional, que no se puede y no podrá presentarse solo sin los escogidos de Dios. Ve que todo se cumple al pie de la letra, porque luego él se fue y él no se llevó a los escogidos. Vean, cuando se cumple eso es ahora, en este tiempo final, con el séptimo ángel mensajero dispensacional, el Benjamín de los profetas. Ahora, él acá en este mensaje, en el 2007, él dice:
Yo comencé totalmente en el ministerio en el 63, o sea, 1963. Ya antes en el 62 ya predicaba, o quizás en el 61 y 60 ya predicaba un poco. 62 ya predicaba bastante, y en el 63 comencé de lleno en el ministerio. Entré de lleno al ministerio. Y ya son ¿cuántos años? 44 años, y ya 45 el año que viene. Y he estado predicando todo el programa de la dispensación de la gracia. He estado predicando el programa de redención. He estado anunciando también la venida del Señor, la primera, y también he estado anunciando que Él vendrá por segunda vez. Miren qué clarito Él ahí nos muestra que eso que habló el reverendo William Branham, miren aquí en el libro de citas, en el párrafo 282 del libro de citas de la página 33, dice: parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y él, en un estudio que le pusieron este párrafo, él escribe ahí: precursará. Viene a ser un precursor, así mismo como usted lo escucha. Ahora vean acá cómo él se está identificando como ese mensajero a la iglesia novia, anunciándoles la venida del Señor, aunque algunas veces lo hablaba como si fuera él el que se cumpliría esa promesa. Pero ya hemos visto un ejemplo con David, y como él ahí nos mostraba que los profetas estaban mostrando, reflejando, tipificando lo que sería la venida del Señor, tanto en la primera venida como en la segunda venida. Tan sencillo como eso. ¿Ven? Ahora él dice, he estado predicando el programa de redención, he estado anunciando también la venida del Señor, la primera, y también he estado anunciando que Él vendrá por segunda vez. He estado predicando el Evangelio de Cristo todos estos años. Miren lo clarito que Él nos habló y nos mostró la labor que Él estaba llevando a cabo. Y luego en el 2016, allí lo que les leí, que Él dice allí que había sido enviado de la presencia de Dios para dar estas noticias, estas buenas nuevas. Todo está en el mensaje, todo está hablado. Ahora estamos viendo el cumplimiento de eso que Él habló. Ahora sigue Él diciendo aquí, retorno otra vez al mensaje, el reino del Rey. Sigue diciendo, ya está hablada, entonces lo próximo que falta es que esa palabra de Dios se haga carne, esa palabra de Dios se materialice, esa palabra de Dios se haga realidad, esa palabra de Dios se cumpla. Pero hay tres etapas muy importantes de la palabra de Dios. Primero es un pensamiento en la mente de Dios. Luego ese pensamiento en la mente de Dios de ahí pasa al corazón de un velo de carne, el cual es conocido como un profeta en la Escritura. Y de ahí entonces, a través de ese velo de carne, Dios pone esa palabra y esa inspiración en ese velo de carne, y entonces ese hombre de Dios la habla. Y ya viene a ser ¿qué? La palabra hablada. Esa es la segunda etapa. Y luego la tercera etapa es el cumplimiento de esa palabra que fue hablada. Ahora miren algo muy importante ahí. La tercera etapa es el cumplimiento. La tercera etapa es el cumplimiento de la palabra hablada. Es el cumplimiento de la inspiración. Es el cumplimiento del pensamiento de Dios. Miren la etapa tan importante en que estamos. Estamos en la tercera etapa, cumpliendo lo que fue hablado por los profetas, cumpliendo lo que fue inspirado por Dios en los profetas, cumpliendo el pensamiento de Dios en los profetas y cumpliendo el pensamiento de Dios. Todo es un mismo hilo y culmina en el cumplimiento. El pensamiento divino en el cumplimiento en la tercera etapa. Ahora sigue diciendo, ahora vean que el pensamiento de Dios, eso ha estado siempre ahí, porque eso es eterno.
pero luego pasa al velo de carne y ahí está hasta que lo habla. Enseguida que habla esa palabra, entonces desde que la habla hasta que se cumple, eso depende de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios ha de tomar para cumplir esa palabra? Eso es asunto de Dios. O sea, no puede la persona decir, pero no ha ocurrido nada, pero es que habló esto y no ha pasado nada, pero es que dijo esto otro y no ha pasado nada. Ya eso es asunto de Dios, cumplirlo, pero ya fue hablada esa palabra. Y lo que hable un profeta, eso es así, dice el Señor. Miren, ahora que tocamos esto, hay un mensaje, vamos a ver si lo tengo por aquí. En este mensaje, el clamor del alma, miren aquí lo que dice este mensaje que fue predicado el 19 de junio del 2005, dice en Goiânia, Brasil, dice, y ahora comienzan a mofarse de Eliseo, esos fueron los niños, aquellos, cuando Eliseo va pasando y le dicen, sube calvo, como Elías había subido en un carro de fuego. Hay un lugar donde hablamos hace poco, en una plática creo que fue, de un momento donde el hermano William habló de esto, pero este es otro. Sube calvo, como Elías había subido en un carro de fuego, ahora le dicen a Eliseo que suba. Se están mofando y le dicen, sube calvo. Como en otras ocasiones estuvieron mofándose y burlándose de los profetas y llamándolos de toda clase de cosas. Pero vean, son espíritus de la quinta dimensión los que ponen sobrenombres y los que ponen cosas en contra del ungido de Dios en las diferentes edades y dispensaciones. El único que hace eso es el espíritu del diablo. Son inspiradas esas personas de la quinta dimensión, porque un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no habla cosas despectivas de otras personas, no lo blasfema, no habla con sobrenombres. Vean, solamente eso viene de la quinta dimensión. Toda la persona que haga eso es que es inspirada de la quinta dimensión, de donde es su padre. El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Ahora sigue diciendo, y ustedes saben que cuando se están mofando de una persona, se le van detrás de esa persona para molestarlo en esa forma y reírse de la persona. O sea, cuando dice se le van detrás de esa persona, en este tiempo es una persecución, ya todo el tiempo ahí, dale, diciéndole lo mismo, viejo calvo, en este caso. En los otros, pues, en la forma que lo harían en cada tiempo. Eso es una persecución, ¿ves? Y siguen. Pero miren, dice, y Eliseo los miró y los maldijo. Y salieron 2 osas y mataron a todos esos jóvenes. ¿Saben cuántos jóvenes eran? ¿Cuántos muchachos eran? 42. Tipo y figura de lo que pasará en los 42 meses de la gran tribulación. La muerte vendrá en la gran tribulación para todos aquellos que se han mofado de Cristo, de los apóstoles, de los mensajeros de cada edad y de los que se mofarán del mensajero final de Dios. Toda persona que en este tiempo se ha mofado, se ha burlado y lo ha perseguido con sobrenombres y cosas y todo eso al mensajero en el cual Dios está cumpliendo su venida en este tiempo final, pasarán y estarán en la gran tribulación. Son echados ya, o sea, no hay oportunidad para esas personas y van derechito a la gran tribulación. Podrán reírse, no, a mí no me va a pasar nada. Cuando estés ahí, vas a ver que lo que se ha hablado es así, dice el Señor. Ya aquí también fue hablado. Todos los que se mofarán del mensajero final de Dios y de los que se han mofado y se mofarán del evangelio de Cristo. Les espera un tiempo de 42 meses, que son 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí tendrán las consecuencias de la incredulidad.
O sea, sufrirán los 3 años y medio completitos. Esos que lleguen hasta el final, que no mueran rápido, sino que sea ese castigo de 3 años y medio. Ahora Eliseo los maldijo y quizás se rieron más. Miren, lo mismo que ocurre en todos los tiempos y en este tiempo también. Mira, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. No se preocupen, el castigo vendrá. ¿Por qué lo quieres tan rápido? Ahora, si lo pides, te va a llegar antes. Ahora, miren, dice, ahora Eliseo los maldijo y quizás se rieron más. A lo mejor pensaban, como algunas personas dicen, maldición de burro no llega al cielo. Pero ese era un águila, un profeta que en su ministerio profético vuela hasta el cielo, en donde llega directamente la petición de ese profeta. Y recuerden Apocalipsis 8, ese ángel, ¿a dónde llega? Esas oraciones, si las oraciones llegan a la presencia de Dios, es porque ese ángel está directo, conectado con el trono del Padre. Y el trono del Padre es juicio en este tiempo. Por lo tanto, si la maldición de ese águila llegó al cielo, un profeta enojado, airado, puede hablar cosas de maldición para otras personas. Y también puede hablar o hacer cosas que le sean de problemas para él mismo, o para su familia, o para el pueblo que Dios le ha dado. Porque Dios tiene que honrar a ese profeta lo que hable. Por eso tiene que cuidarse de lo que hable ese profeta, porque todo lo que hable ese profeta tiene respaldo divino totalmente. Por eso, en el libro de los Salmos, ahí dice en el capítulo 2, en el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Ahora vean, sigue diciendo él aquí, y en este caso de Moisés y de Eliseo, tenemos a 2 profetas enojados. Fue maldición para los que se mofaron de Eliseo, como también sucederá con todos los que se mofarán del ministerio del día postrero. Así que para los que se mofan en este tiempo del ministerio bajo carpa, ya saben el castigo que les va a venir. No serán transformados y pasarán por la gran tribulación, el juicio divino bien merecido para los que se mofan y se burlan. Si usted se quiere identificar con los que se mofan y los que se burlan, ya usted sabe la forma en que en este tiempo actualizado lo puede hacer. Y ya algunos lo están haciendo. Vean, se van identificando, porque cada persona tiene que identificarse en el grupo que le corresponde. Si va a ser los de rapto, pues se van a identificar con los de rapto. Si va a ser los que van a pasar por la gran tribulación, pues va a identificarse con los que van a pasar por la gran tribulación. Y ya tenemos aquí una de las cosas que muestra a las personas que recibirían esa recompensa. Los que se mofan y los que se burlan de ese ministerio del día postrero, como también sucederá con todos los que se mofarán del ministerio del día postrero. Ya él estaba ahí profetizando lo que sucedería en este tiempo final. Tan sencillo como eso. Ahora él sigue aquí diciendo, retornamos al mensaje, el reino del rey. Dice, porque un velo de carne de Dios, un profeta de Dios, no tiene que ver cuánto tiempo Dios va a tomar para cumplir eso que ese profeta va a decir. El trabajo de ese hombre es decir lo que Dios le dé para decir, porque Dios pondrá su palabra en su boca. En la página 202 de este libro de los sellos, nos dice, y acá también en este otro, 202 del libro de los sellos, dice, Dios moró
con nosotros en la carne. Él fue la palabra. Antes de ser una palabra es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Ahí encima escribe, ahí en el margen, entre medio de la escritura de Juan 1, 14, ahí en ese espacio escribe: un pensamiento es igual, tiene que ser creado. Y para ser creado, pues tiene que ser hablada esa palabra, ese pensamiento. Un pensamiento es igual, tiene que ser creado. Y también a la izquierda, ahí en ese mismo lado a la izquierda, escribe pensamiento, palabra, materia. Dios moró con nosotros en la carne, Él fue la palabra. Antes de ser una palabra es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Bien, entonces los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por la palabra. Así es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y le es revelado. Todavía es un pensamiento hasta que usted lo habla. Aquí a la izquierda en este otro escribe pensamiento. Encima de pensamiento escribió Dios. Por eso sucedió con Moisés, que salió a orar a su derredor. Estaba esa columna de fuego y Dios dijo: ve, alza tu vara hacia el oriente y llama a las moscas. A la izquierda escribe hacia arriba: este es igual Israel. No había ni una mosca. Ahora encima de ve, alza tu vara hacia acá, escribe encima la palabra creadora. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo: vengan moscas. Todavía no había ni una mosca cuando él regresó a su casa. Porque él habló la palabra, cualquiera se pondría a burlarse de él. Mira, no, habló eso y no vino moscas nada. El incrédulo es incrédulo desde el comienzo. Nunca creyó. El pensamiento de Dios ya había sido hablado, ya era una palabra, y ahora tenía que cumplirse. Ahora miren esto próximo que él viene y dice aquí. Dice: ahora entienden mejor lo que dijo Jesús. Si dijereis a este monte, y escribe ahí el reino gentil encima de si dijereis a este, ahí escribe el reino gentil. Si dijeres a este monte, él no dijo si yo dijere, más bien dijo: si dijeres a este monte, pásate a la mar. Ahí a la izquierda escribe hacia arriba escribe Los Ángeles y Hollywood. Y encima escribe, y ahí en donde dice el tercer sello, arriba escribe encima: monte es igual reino. Ahora miren, escribe Los Ángeles y Hollywood. Todo eso se va a la mar en ese gran terremoto. Los Ángeles, California, todo eso va a lo profundo del mar. Él no dijo si yo dijere, más bien dijo: si dijeres este monte, pásate a la mar. Los Ángeles, California, Hollywood, todo se va a la mar. Ahora es hablada la palabra y Dios entonces la cumple en el tiempo en donde Él estaría llevando a cabo eso. Ese pensamiento de Él que pasa el profeta por inspiración y el profeta lo habla, ya es una palabra hablada. Los Ángeles, California se van a hundir en ese gran terremoto. Entonces, en los días de Moisés, me imagino, la primera cosa que salió sería unas moscas grandes. Y después de un rato había 3 kilos de moscas por cada metro cuadrado. ¿De dónde vinieron? Dios las creó. ¿Lo entienden ustedes? Si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir el mundo entero esta misma noche con mosquitos. Él podría poner tantos mosquitos sobre la tierra hasta llegar a la luna, si así Él lo desea. Lo único que se necesita es que Él diga. Ahora, ¿cómo es que eso podría cumplirse? Con la palabra hablada. Aparezcan mosquitos de aquí a la luna y en eso se acabaría el asunto. No habría nada de química, solamente empezarían a crecer y crecer. Él puede hacer lo que quiere porque es Dios el creador. Solo tiene que hablar. Él es el creador.
ahora sí tiene que hablar, es porque tiene que tener un instrumento para que todo eso sea cumplido, sea materializado. Ahora sigue diciendo, continúa en el mensaje, el reino del rey. La pone en el corazón, la pone en su corazón y en su boca, y entonces el instrumento lo único que tiene que hacer es dejarse usar bajo la inspiración del Espíritu Santo, dejarse usar de Dios y dejar que esa palabra de Dios y dejar que esa palabra que Dios pone ahí en ese velo de carne sea hablada. Esa es la responsabilidad de un profeta, el que cuando se cumplirá, el hecho de la parte de cumplirse, el que cuando se cumplirá, ese es asunto de Dios. Cuando Dios le revela a un profeta su palabra, el profeta ve la cosa más allá, ve la cosa presente, y al verla en presente, por eso la habla en presente. ¿Ven por qué los profetas cuando la hablaban pensaban muchos? Pero si es esa persona en quien se está cumpliendo eso. Vean, eso ocurrió también en el caso de el eunuco allí, en donde Felipe luego le mostró y le abrió las escrituras, el Espíritu Santo, por medio de Felipe. Miren, en los Hechos, el libro de los Hechos, está ese caso allí del capítulo 8, verso, el etíope, Felipe y el etíope, eunuco, capítulo 8, verso 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía en su carro y venía estudiando. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora vean, estuvo allí Felipe siendo inspirado por el Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Iba al lado caminando o corriendo o trotando al lado de ese carro de ese tiempo, y le dijo: súbete. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vean cómo las personas pueden tener ahí una pequeña confusión y decir: pero ahí está hablando como si fuera él. Y así ocurrió en el tiempo del hermano Branham. Muchos pensaban que él iba a regresar otra vez. Y en el tiempo del doctor William Soto, también todavía hay personas del grupo del reverendo William Branham que piensan que él va a regresar a cumplir lo que él dijo que iba a llevar a cabo. Y también hay personas de este tiempo que piensan que el doctor William Soto va a venir para cumplir lo que fue hablado en cuanto al cumplimiento de la visión de la carpa. Y lo ponen a él a trabajar, lo ponen a él trabajando allá en la sexta dimensión, cuando allá las personas están descansando de sus labores. La acción está aquí en la tierra y allá están escuchando en esta media hora de silencio, porque allá no hay ninguna actividad, ninguna adoración.
Y muchos piensan que Él va a regresar. No, porque Él va a regresar y va a tomar el control de todo. Vean, no entienden, no comprenden las escrituras, porque solamente eso es para los que tienen percepción profética y comprenden lo que Dios habló por los profetas y comprenden ahora lo que es la realidad, el cumplimiento de eso que fue hablado. Tan sencillo como eso, ¿ves? Dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora vean, abriendo ¿qué? Su boca, porque siempre tiene que ser hablada la palabra, o sea, Dios por medio de sus profetas, hablando la palabra para abrirle el entendimiento a sus hijos. Ahora miren el libro de los sellos, en la página 361, abajo, aquí nos dice: ahora fíjense en esto, cuando estos dos profetas están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego sale de su boca, el fuego del Espíritu Santo. La palabra es Dios. La palabra es fuego, la palabra es espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés. Allá en Egipto estaban maltratando a los judíos. Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Entonces él sale para expresar estos pensamientos. Y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Estiró la mano y dijo: sean las moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces, si alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Allí está. Pueden hablar lo que les plazca y así sucederá. Amén. Si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así, muerto. Y a la derecha escribe plagas. Y a la izquierda escribe: Elías y Moisés tienen la palabra hablada. Y más arribita a la izquierda, también hacia arriba, la boca de Dios, la boca de Moisés. Ahora vean, si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. O sea, todo se le revira para atrás, se le regresa a la persona. Acá en este otro libro, arriba escribe: los pensamientos de Dios entran al corazón de Moisés y los habla. Y también ahí la escritura de Apocalipsis a la izquierda, Apocalipsis en el margen, al lado de ese párrafo al principio, Apocalipsis 10 del 1 al 11 y 11 del 1 al 19, que es lo mismo. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19, Apocalipsis 10 es la venida del Señor. Ahora, continuando acá en el mensaje primero que estábamos leyendo, lo que retiene al Señor Jesucristo en el trono de intercesión, dice allí: y entonces, cuando sale del trono del Padre, es que toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y hace su obra de reclamo. ¿Y cómo es llevada a cabo su obra de reclamo? En la misma forma que llevó a cabo la obra de redención. Esa obra de reclamo es hablada para que los escogidos de Dios reciban en esa obra de reclamo, en esa enseñanza, la fe para ser transformados y raptados. Hemos visto los profetas inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra. Ha sido para mí una bendición muy grande y un privilegio grande poder platicar con ustedes en esta enseñanza bajo carpa sobre este tema, los profetas inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra. Pasen todos muy buenas noches y dejamos con nosotros nuevamente al misionero internacional,
Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.